Buen día, Lee. Mi nombre es Cándida García y voy a exponer sobre los fundamentos de la pedagogía. Cuando hablamos de fundamentos, hablamos de cimientos, es decir, de principios. Hablaremos de en qué está basada la pedagogía. Em, en esta exposición tocaremos 4 puntos. El contenido de ella será el origen de la pedagogía, el concepto de la pedagogía, la historia de la pedagogía y las dimensiones de la pedagogía. Empezaremos con el origen de la pedagogía. La palabra pedagogía procede del griego paidos, que significa niño, joven, y agogía, llevar, conduzco, es decir, ambos términos serían conducir al niño. El pedagogo fue en la antigua Grecia un esclavo que conducía a los hijos de sus amos al gimnasio o a los lugares de instrucción. Cuando nosotros inducimos a nuestros jóvenes, a nuestros niños al proceso de enseñanza, es decir, a la educación, nosotros estamos aportando, contribuyendo a la pedagogía. Ahora hablaremos de el concepto de la pedagogía y vamos a decir que la pedagogía es ciencia, arte, saber o disciplina que se encarga de la educación y que tiene por objeto el planteamiento, estudio y solución del problema educativo. La pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. Hay 3 palabras que podemos resaltar acá. La primera de ellas es plantea, que es conocer. La segunda sería el estudio, pero la mejor de todas ellas es la última, no por última, deja de ser menos importantes, la solución. También podríamos decir que la pedagogía puede ser vista como un arte. ¿Por qué decimos que puede ser un arte? Porque trata de modelar, de crear un ser humano bello, o sea, lo forma para la sociedad. Y también un arte porque el profesor es el encargado de, con amor, con inspiración, con sabiduría y habilidad, formar este ser humano eh, por medio de la educación. También decimos que la pedagogía puede ser vista como una técnica porque son parámetros y normas que delimitan el arte de educar. Creo que de ahí se podría decir lo de la palabra que utilizamos a veces antipedagógico, cuando algo va fuera de estos parámetros, fuera de esos límites que la pedagogía nos permite. Se puede ver también como una ciencia porque cumple características principales de la misma ciencia, valga la redundancia, como el uso de experimentos y también de observación. Ahora vamos a hablar de personajes que aportaron a la pedagogía, personajes históricos y también importantes. Hablaremos de Jean Piaget. Nació en 1896, falleció en 1980. Pues Dios le proporcionó larga vida. En esos 80 años de vida, pues dejó un legado a la pedagogía y se considera el padre de la pedagogía. También en diferentes enciclopedias se habla de Piaget como el padre de la psicología educativa. También tenemos a Jean Rousseau, que fue un filósofo y un escritor. Tenemos a Ovide de Crowley, era un médico belga que quiso centrar su estudio en la percepción infantil. El señor Lev Vygotsky, que era un opositor a las teorías de Piaget.
Tenemos a Celestin Freinet. Era un creador francés de la escuela nueva y propuso una enseñanza que ubicara al niño en un rol activo y no pasivo. Y para finalizar, tenemos a Paulo Freire, quien propuso la pedagogía política, que al final le terminó llamando pedagogía libertadora. Luego seguimos hablando de la historia de la pedagogía. La pedagogía tradicional comenzó en los siglos XVII y XVIII en Francia, gracias a la consolidación de los jesuitas en la institución escolar y a los esfuerzos de San Ignacio de Loyola. Partía de la idea de que el niño debía ser preparado y protegido del mundo adulto hasta que estuviera formado. Y sí, no se equivocó. Podemos ver actualmente que los niños necesitan mucha formación y a medida va avanzando el tiempo, pues necesitan mayor formación en todas las áreas. Por eso se crearon internados en los que convivían jóvenes de distintos estratos sociales. A partir de entonces, la reflexión sobre el modo de educar fue una manera corriente en la obra de pensadores como René Descartes, Jacques y Rousseau o Immanuel Kant. Actualmente nosotros siempre miramos diferentes casa hogar que ayudan bastante a la educación de niños que tienen problemas sociales. Ahora hablaremos de las dimensiones de la pedagogía. La pedagogía tiene un carácter multidimensional. Con ello se reconoce que la educación siempre está en proceso de desarrollo, es decir, la educación siempre está en constante cambio. Cada día hay más descubrimientos. Cuando se habla de la multidimensionalidad, se refiere a todas aquellas dimensiones en donde se practica y se desarrolla la educación. Mencionaremos algunas dimensiones. Eh, Antes de hacer una exposición de cada una de estas, es pertinente aclarar que entre estas dimensiones no existen separaciones tajantes, se dan por momentos fuertes interrelaciones, los cuales ha permitido su análisis desde diversos enfoques teóricos de las ciencias sociales. Estas han enriquecido el pensamiento en torno a la educación. Para ir finalizando, tenemos en la bibliografía el señor Uriarte, quien fue un educador sobresaliente, logró la mayor campaña de alfabetización en su país. También tenemos en la bibliografía a Johann Friedrich Hilbert. Él fue un filósofo, sociólogo y pedagogo alemán. Escribió libros muy importantes como Pedagogía General. Celestin propuso un enfoque más centrado en el estudiante y él quiso que desafiar esa forma tradicional de la educación, apostándole a las prácticas nuevas, a la creatividad en la pedagogía. Bueno, Lick, esta ha sido mi exposición.